Bienvenidos a nuestro Gran Vía de lunes. Ya lo tenemos todo preparado para nuestra tertulia de actualidad en la que nos van a acompañar Javier Díez Nieto y Nuria Miaja. Además, ya saben que en la segunda parte tenemos a nuestra psicóloga de cabecera, Alejandra Ferreras. Antes, como siempre, comenzamos con nuestro habitual repaso a la prensa y la portada del diario El País. Ahí la están viendo, la emigración vuelve a ser la principal opción para tener trabajo. 6 de cada 10 jóvenes españoles planean irse al extranjero según una encuesta europea. Además, desmontando al pequeño Nicolás, Gómez Iglesias implica a las instituciones que utilizó para engañar. Y de la portada del diario El País pasamos a la portada del diario El Mundo, que hoy trae encuesta de Sigma 2. La estamos viendo. Podemos, primera fuerza, lograría el 28,3% de los votos, 4 veces más que en las europeas, por delante del 26,3% del PP y el 20% del PSOE. Además, frenazo de Izquierda Unida y UPyD y Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, los líderes más valorados. Además, la Diputación de Valencia dio un contrato de 30 millones a un amigo de su presidente. Y de la prensa nacional pasamos a la prensa local y comenzamos nuestro repaso con la portada del Faro de Ceuta, que hoy nos cuenta que el gasto de personal se reducirá un 2% en los presupuestos de 2015. Además, manchas de alquitrán en la Bahía Norte. La ciudad montó un dispositivo en las playas de Benítez y San Amaro. Y del Faro de Ceuta pasamos a la portada del Pueblo. En su primera, hoy nos cuenta lo siguiente: declaraciones de José Antonio Carracao. El gobierno insulta para ocultar que sus miembros se acusan de corrupción. Además, Fátima Hamed no formará el grupo mixto con Rachid Ahmed. Y para terminar, vamos con la portada del diario digital Ceuta al Día. En su primera, Carracao interpelará al gobierno en el Pleno por sí mismo en un gesto sin precedentes, y además Caballas denuncia la aparición de restos de fuel en el agua y las playas de la Bahía Norte. Pues bien, estos son los asuntos que vamos a tratar en nuestra tertulia de este lunes. Será como siempre después de los anuncios. Ya estamos aquí de vuelta en Gran Vía. Les presento a quienes me acompañan hoy en la tertulia, aunque ustedes ya los conocen de sobra. Javier Díez Nieto, bienvenido. Buenos días. Nuria Miaja, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Con muchos asuntos sobre la mesa en la jornada de hoy, pero vamos a comenzar, ya saben que nos gustan especialmente, con la encuesta electoral de Sigma 2 para el diario El Mundo. ¿Y qué cuenta esa encuesta? Bueno, pues cuenta que si las elecciones se celebraran a día de hoy, Podemos las ganaría con un 28,3% de los votos. Por detrás, como segunda fuerza, el Partido Popular con un 26,3%. Quedaría en la tercera posición el PSOE con un 20% de los votos. Como ven, son diferencias muy pequeñas entre las tres formaciones. Otro asunto interesante que desvelan esta encuesta: ¿quiénes son los líderes más valorados? En primer lugar, Pablo Iglesias con un 4,4, en segundo lugar Pedro Sánchez con un 4,1, empatado con Rosa Díez, que alcanza el podium, desbanca a Albert Rivera también con un 4,1. Es decir, ninguno llega al aprobado entre los líderes más valorados. Javier, ¿qué te parece esta encuesta de Sigma 2? Que bueno, sigue la tendencia que veíamos en encuestas anteriores, tanto de Metroscopia como de la propia Sigma 2, que ya daban a Podemos, si no en la primera posición, sí en la segunda. Hombre, yo sabes tú que mi opinión sobre las encuestas es bastante relativa. No me las creo mucho porque dependen de cómo se ha ido, cuál ha sido las preguntas. De todas formas, estamos todavía mucho tiempo de las elecciones y variarán mucho durante estos tiempos. Yo es que Podemos, este fenómeno, en el cual yo pienso que ha sido un gran revulsivo de la política española, que ha venido muy bien, pienso que ha llegado a su techo. O sea, no nos engañemos, el votante de Podemos todos sabemos cuáles son y quiénes son, cuál es su forma de pensar. Es una formación, digamos, que verdaderamente maneja un poquitito la ideología a su manera de izquierda, y lógicamente todos los descontentos, todos los jóvenes, todos aquellos que han tenido algún problema con la austeridad y que estamos llevando la crisis, pues son los que se están apuntando, es el grupo de indignados. Pero verdaderamente no le doy gran validez a este tipo de encuesta que ha hecho Sigma 2. Respecto a los líderes más valorados, con el número 1 Pablo Iglesias, con el número 2 Pedro Sánchez. Pues hombre, la belleza masculina sin duda está en auge, porque no cabe duda que esto empieza a ser una pasarela, a ver quién tiene el secretario más guapo. Por lo visto, pues esto influye mucho. Eso vamos a ver, esos son luego ya sus reflexiones, sus contenidos, lo que van a hacer y su carisma como líder. El líder se puede crear, ahora mismo lo están creando, y lógicamente uno de los marketing está brevemente en la belleza de la foto que puede dar y que a la gente, digamos, les agrade más. Es terrible, ¿no? Pero esto es lo que está pasando. Es decir, ¿tú crees que están ahí por guapos y no porque lo están haciendo bien?
Vamos a ver, en primer lugar no sabemos todavía si lo hacen bien o lo hacen mal, porque no les ha dado tiempo a ninguno. En segundo lugar, lo que no cabe duda es que hay un cambio de imagen de los partidos. La gente ya de cierta edad pues están yendo, ya llevan muchos años, y están dando una renovación de imágenes. Entonces yo creo que son gente joven, y la gente joven por norma general suele ser guapa, no nos engañemos. Te iba a hacer un comentario, pero lo vamos a dejar ahí. Tú eres guapa, eres joven, ella es guapa, eres joven, yo soy feo. ¿Y tú qué estás diciendo? ¿Que tú no eres guapo ya, no? Yo soy resultón. Ah, vale. Nuria, ¿qué te parece esta encuesta de Sigma 2 para el diario El Mundo y los resultados que arroja? Bueno, yo soy de las que cree, o de las que piensan que las encuestas son fotografías del momento, ¿no? Y que hay que recibirlas y leerlas con bastante cautela y prudencia, ¿no? La gente está harta. La gente ya no se cree que los partidos políticos estén tomando nota respecto a los temas de corrupción, ¿no? Podemos, como decía Javier, yo Podemos lo entiendo como un fenómeno producto de la crisis, de la desilusión, del descontento social y de la desafección política, perdón. Podemos, en términos generales, nace con dos grandes avales. Dos cuestiones de mucho peso y además de bastante importancia. Una es la corrupción, los innumerables casos de corrupción que eclosionan cada día, y dos, el hartazgo social. Y además Podemos se encuentra sumido en una plataforma electoral porque no han gobernado nunca, porque no tienen pasado político y por credibilidad paradánico, ¿no? Parece que abominar todo lo que nos rodea es requisito indispensable para captar, para atraer los descontentos, que lamentablemente son muchos, ¿no? Es más, yo diría que la verdadera fortaleza de Podemos es el descontento social y el hartazgo en el que está sumido la ciudadanía, ¿no? Respecto al, decías, es una foto del momento. Bueno, para las elecciones queda un año. Esto no es una carrera de velocidad, es una carrera de fondo. ¿Tú crees que Podemos lo aguantará? Bueno, Podemos juega ahora mismo con ese blindaje que tenía hasta ahora, ¿no? No habían dado a conocer todavía su programa electoral, ¿no? Tampoco su ideología política, ¿no? Ahora ya ha sido elegido secretario general, Pablo Iglesias, ¿no? Y además con una afirmación muy clara, ¿no? Quiere llegar a ser el presidente de España, ¿no? Y ese objetivo le obliga a que se desnuden políticamente de una vez y a que definan de una vez sus propuestas y sus objetivos, ¿no? Al hilo de esto que comentaba Nuria Miaja, precisamente este fin de semana había una entrevista con uno de los candidatos, de momento el único que se ha desvelado, a las primarias de Izquierda Unida, con Alberto Garzón. Entre otras cosas, Alberto Garzón le achacaba a Podemos una cierta ambigüedad ideológica. Es decir, Alberto Garzón le recriminaba que no fuera más contundente en algunas cuestiones que han sido valores de la izquierda en los últimos años, como es el republicanismo o como es el feminismo. Javier, ¿tú crees que se están amparando en esa ambigüedad ideológica para tratar de captar el mayor número de votos posible? Hombre, mira, efectivamente Podemos va a intentar captar todos los mayores votos posibles porque son los que le va a dar la representatividad y sobre todo su ambición de ser presidente de la nación. Lógicamente, un partido que nace sin esas ambiciones pues ni es partido ni es nada. Un partido nace para gobernar, eso está claro, y Podemos ahora mismo tiene esa ambición de gobernar. Yo sigo opinando, ya te digo, que Podemos tiene ya su techo. Y no es lo mismo una encuesta en la cual la gente indignada dice no, todo menos lo que hay, a verdaderamente ya lo que es el voto real y fehaciente del día de las urnas. Ahí verdaderamente la gente ya cambia. Ahora, en el momento usted sales a la calle con toda esta indignación que existe en toda la ciudadanía, pues todo el mundo te va a decir que votarían a cualquiera menos a los que están. Eso está claro. Y esto es la gran fuerza, digamos, que pueden tener en estas encuestas, que sigo repitiendo que no les doy ninguna credibilidad, por lo menos por el momento. Luego Podemos tiene, lógicamente, ya su grupo, sé que no tiene más, y ahora ya hay una cosa fundamental, ya se tienen que estructurar. Ya empieza la estructura política, ya empiezan a estar dentro de la casta política, ya empiezan a tener los problemas que van a tener todos los demás partidos, y luego con un hándicap superior, que es que están empezando. Y como decía Nuria, nunca han gobernado, nunca han tenido ningún poder, y lógicamente prometer es muy fácil cuando no se sabe qué es lo que se está prometiendo, porque para hacer una cosa primero tienes que saber qué es lo que tienes, y a dónde y qué es lo que quieres hacer, y después buscar el cómo. Y Podemos simplemente ha dicho qué es lo que quiere, pero no sabemos lo que tiene, ni creo que ellos mismos lo sepan, porque está totalmente reestructurándose día a día. Y verdaderamente, pues yo lo veo como un fenómeno muy interesante, y además positivo, por lo menos hasta el momento, porque ha sido un gran revulsivo y lo es todavía para ese movimiento, digamos, estabilizado que tenían los dos grandes partidos de este país. ¿Crees que aguantará la carrera de fondo de aquí a las elecciones generales?
Sí, ¿por qué no? No quizá con la fuerza que tiene ahora mismo, mediática, pero sí que va a aguantar, lógicamente, la estructura. Yo creo que durante el camino vamos a ver los grandes problemas que van a tener como estructura. Una estructura de un partido es muy difícil, sobre todo a nivel nacional, como quieren hacerlo ellos. Ahí empezarán ya las ambiciones, empezarán ya los pequeños grupos, empezarán los grupitos de poder, de oposición. O sea que no es todo oro lo que reluce, y todo esto poco a poco pues les irá mermando y les irá quitando. Y sobre todo que hay una cuestión. Verdaderamente todavía no han definido muy bien su programa. Han dicho las cuestiones muy variopintas, cosa que verdaderamente una persona conservadora jamás votaría, que eso es importante, y verdaderamente lo que están atrayendo es, digamos, una ideología de izquierda que no tienen muy definida todavía del todo. ¿Qué te parecen esas declaraciones que hacía Alberto Garzón de Izquierda Unida sobre esa ambigüedad ideológica y cómo le recriminaba a Podemos que no se haya pronunciado por asuntos como el republicanismo o como el feminismo? Bueno, yo a estas alturas de propaganda de exaltación o de repudio, ¿no?, hacia Podemos, lo que nadie tiene claro no es lo que predica Podemos, ¿no?, sino cómo hacerlo, ¿no?, cómo multiplicar esos panes y esos peces que asegura Podemos que hará cuando llegue al gobierno, ¿no? Nosotros conocemos sus grandes líneas, sus propósitos iconoclastas y sus amplios objetivos, ¿no?, pero me temo que ni siquiera ellos saben cómo van a hacerlo. Mensajes dulcificados, pero que no dan para comer. Las decisiones políticas son muy importantes, ¿no?, y vienen acompañadas, entre otras cosas, de planes de financiación, ¿no? Si no, sería o resultaría como bueno, pues resolver la cuadratura del círculo o hablar de la cuadratura del círculo y que viniese otro a resolverla, ¿no? La indefinición ideológica, como decía Alberto Garzón, y que estoy de acuerdo, es muy nociva, puede resultar bastante nocivo para un país, ¿no? Además, Podemos se preocupa mucho más de criticar y descalificar que construir su propia alternativa, ¿no? Y eso lo que les hace es perder credibilidad a Podemos. A estas alturas, la ciudadanía exige una política más constructiva, más propositiva y sin descalificaciones. Y hay cuestiones que resultan anecdóticas, y lo decía Javier además, ¿no?, y son las contradicciones que Podemos tiene entre su discurso y sus actos de partido, ¿no? Recientemente han elegido un secretario general, tienen un partido entre comillas, ¿no?, y ahora parece ser que están en el camino de crear su programa electoral, ¿no? Tres figuras fundamentales para configurar la estructura clásica de partido, a los que ellos llaman casta, ¿no?, y que tanto abominan, ¿no? El verdadero éxito de Podemos es afirmar lo que la gente quiere oír, sin mojarse, sin pronunciarse, evitando pronunciarse de forma clara sobre asuntos que pueden crear división o rechazo en la ciudadanía, ¿no? Podemos hasta ahora disfrutaba de ese blindaje, de esa indefinición política, de esa indefinición de propuestas, pero ahora, lo que decía yo antes, ¿no?, que Pablo Iglesias, bueno, pues ha afirmado ya que quiere ser el presidente del gobierno, y ahora pues ese objetivo le obliga a que presente propuestas concretas, objetivos concretos sobre cada uno de los temas que preocupan a la ciudadanía, sobre cada uno de los temas espinosos que nos encontramos hoy en día en el panorama político del país, ¿no? Ha llegado el momento de que Podemos nos empiece a contar sus recetas de gobierno y que se desnuden políticamente. Y yo diría una última cosa sobre Podemos. Los pueblos se arrebatan con descontentos y con palabras, pero los pueblos no se gobiernan con utopías ni con ilusiones, ¿no? Y bueno, a saber al final, como decías, en este largo camino que queda hasta las elecciones generales, bueno, qué va a ocurrir con Podemos. Hay otra cuestión que señala la encuesta, que es llamativa por lo que había sucedido hasta las elecciones europeas. Sabéis que había dos formaciones que desde las últimas elecciones generales crecían sin parar en las encuestas. Eran Unión, Progreso y Democracia y Izquierda Unida, especialmente Izquierda Unida. Sin embargo, lo estamos viendo desde el pasado mes de mayo, desde precisamente la irrupción de Podemos en la escena política con tantísima fuerza. Esas dos formaciones han pegado un frenazo bastante considerable. Siguen obteniendo en las encuestas mejores resultados que los que podían obtener en las últimas elecciones generales, pero sin embargo muy por debajo de las encuestas que se habían venido desarrollando los 2 años anteriores, Javier. Hombre, no cabe duda de que uno de los peores perdedores con la aparición de Podemos es precisamente Izquierda Unida. Eso está claro precisamente por la ideología que más o menos supuestamente está marcando su líder, Pablo Iglesias, en todos los periódicos y en todos los medios de comunicación. Hay mucha gente de Izquierda Unida que ve en él una posible, digamos, republicanismo o una forma de vida que son los que ellos pretendían dentro de Izquierda Unida. Por eso, digamos, con el Congreso último, la selección del nuevo secretario general, y veremos si no hay algún pacto, algún acuerdo entre Izquierda Unida y el grupo Podemos para ayudarse en las elecciones. Pienso que sería un error para ambos grupos este tipo de unión. Pero bueno, eso ya los tiempos los marcan ellos y ellos verán lo que les interesa.
Y lo de UPyD, pues era lógico, UPyD llegó a su techo hace mucho tiempo. Puede tener repuntes hacia arriba, hacia abajo, pero mínimos, y simplemente ahora mismo también le afecta la figura de Podemos, como afecta a todos los partidos. Quien ha adelantado a UPyD ha sido Ciudadanos, según esta encuesta de Sigma2. Yo te digo, ¿por qué? Porque lo que te he dicho antes, más que nada porque verdaderamente Podemos a quien está alterando totalmente es a la izquierda española, no nos engañemos. Son verdaderamente los votantes de Podemos. Los conservadores, la gente es muy raro que con los programas, lo poco que han dicho, puedan sentirse entusiasmados o animados a votarles. Vamos a cambiar de asunto, si les parece, y vamos a hablar de otra cuestión que preocupa mucho. La emigración, nos lo cuenta el diario El País, vuelve a ser la principal opción de tener trabajo. 6 de cada 10 jóvenes españoles planean irse al extranjero, según una encuesta europea. Nuria, ¿qué te parece? 6 de cada 10 de nuestros jóvenes que se están formando en España al final van a ser capital de trabajo en otro país. Pues sí, este es un drama bastante importante, ¿no? Este es el drama que vivieron mis abuelas, ¿no? Y esto es consecuencia, ¿no?, de la política laboral del PP que se ha cebado sin ninguna duda con los más jóvenes, ¿no?, y a los que ha condenado al paro, a los contratos precarios y bueno, pues a la emigración, ¿no? Mientras esperamos que la ministra de Empleo ponga en marcha ese plan, ese programa de garantía juvenil, pues despedimos a muchísimos jóvenes en estaciones de metro y en aeropuertos, ¿no? En contraste con esta indolencia del Gobierno, los socialistas apostamos por políticas activas de empleo para ofrecer a los jóvenes un futuro de formación con posibilidades de contratación y con posibilidades de emprendimiento. Por poner un ejemplo, la Junta de Andalucía ha puesto en marcha el Plan de Empleo Joven con una partida de 200 millones de euros, una partida que además quiero decir que ha sido con remanentes del Fondo Social Europeo gestionado por el anterior Gobierno socialista y sin un solo céntimo por parte del Gobierno de la Nación, ¿no? Un plan de empleo joven bueno, que contempla la contratación directa de 25.000 jóvenes, que contempla las becas al estudio e investigación del I+D+I, el bono joven y que contempla también la práctica profesional en empresa, ¿no? Bueno, decir además que 600.000 jóvenes que 600.000 jóvenes han salido de España, ¿no?, según las últimas informaciones que han llegado desde Europa. Y bueno, según una previsión también de la Comisión Europea, decir que España tendrá una tasa de paro, la tasa de paro más alta de Europa en 2016, ¿no?, un 22,2%, ¿no? Y poco más, esto ya lo veíamos venir, el paro en España no para de crecer, en los últimos 3 meses hemos aumentado 100.000 parados más y bueno, pues nos quedan prácticamente un año, ¿no?, para que lleguen las elecciones generales, ¿no?, y que probablemente, y además yo no tengo ninguna esperanza en que la política laboral del Partido Popular vaya a cambiar y que va a seguir acumulando jóvenes en paro, personas en paro, familias completas en paro y va a continuar pues eso, ¿no?, añadiendo capital humano a otros países europeos. ¿Qué te parece que 6 de cada 10 jóvenes españoles se planteen buscar trabajo en el extranjero, Javier? 6 de cada 10, más de la mitad. Pero yo creo que esto en cualquier época histórica pasaría lo mismo. Plantear significa proponer, tener esa idea, no hacer. Mira, salir una persona joven o adulta, o como sea, de tu país, recuerda los gastos que conlleva eso. Recuerda que tampoco los negocios, digamos, el empleo es tan claro. Por ahí fuera, en los países europeos están sufriendo todos el paro. Verdaderamente la ilusión es pensar que están fuera, que fuera van a encontrar mejores posibilidades. Creo que no es así, y máxime tú piensas el costo individual que supone, tú misma lo puedes ver. Tú ahora mismo quieres ir a trabajar a Alemania, en qué, cómo y qué es lo que te va a costar. Pero ¿entiendes? No es tan fácil, entonces que lo planteen muy bien. De todas formas, los jóvenes, lógico que lo que quiera es cambiar, que lo que quiera es moverse, lo que quiera ir, pero vamos, la mayoría de eso de 6 de cada 10, del 60% de los jóvenes que quieren marchar fuera, pues simplemente no deja de ser una utopía y un proyecto que todos los jóvenes deben tener. ¿Tú crees que se van porque quieren o porque no encuentran aquí un trabajo acorde a su formación? Hay dos vertientes. La primera, que no encuentran un trabajo a su formación. Eso está claro, por eso tampoco nunca ha pasado. Tú recuerdas que en este país, desde hace muchísimos años, las facultades vomitan miles y miles y miles de profesionales que no van a encontrar trabajo, porque eso es cierto. A ver, tú vas a una empresa y dices, oiga, soy ingeniero. Dice, mira, ya tenemos un ingeniero, con uno nos vale. Es más, hay empresas que tienen el mismo ingeniero dividido en varios. Técnicos, las carreras medias son las que más posibilidades tienen de trabajo. También aquí ha habido un pequeño problema español que se llama titulitis.
Todos hemos querido que nuestros hijos sean todos universitarios, tengan títulos, y luego a la hora de la verdad lo único que están es engrosando las filas del desempleo del SEP. Verdaderamente, y luego la marcha. Luego también, efectivamente, España se están marchando muchos inmigrantes que vino aquí a trabajar y que ahora no encuentran trabajo, están volviendo a sus países. Tú recuerdas, tú además eso es un cálculo muy fácil, en tu entorno de jóvenes, tú eres joven, tú tienes un montón de jóvenes, habla con ellos, verás que todos dirían que se quieren marchar al extranjero para mejorar su vida, que es lícito y lógico, pero ¿cuántos podrían hacerlo? Te voy a decir una cosa, Javier, yo soy muy joven, pero lamento decirte que ni la señorita Nuria ni yo entramos ya en esas encuestas que preguntan por los jóvenes. Somos jóvenes, pero ya hemos superado esa edad por la que preguntan las encuestas, lamentablemente, Nuria, la hemos superado. Ya que ya no llama ni la señorita de las compañías telefónicas. Nada, ya ni carné joven, ni bono joven, nada que se parezca ya. Oye, pues ahora son jóvenes hasta casi los 40 años y tenemos una juventud eterna. Pero para esas cosas ya no... Yo no sé si es que los hemos definido jóvenes para que así, mientras están formándose, no están parados. Entonces tenemos un cálculo muy avanzado. Te voy a decir una cosa, vamos a hablar de un joven muy brevemente, nos queda muy poco tiempo. ¿Saben que ha sido el gran protagonista del fin de semana? Francisco Nicolás, más conocido como el pequeño Nicolás, que concedía también una entrevista este sábado que revolucionaba las redes sociales, en la que decía que había colaborado con el CNI, contaba su historia muy bien contada. Javier, yo estoy casi segura de que tú no la viste porque sé que ves poco la tele, pero toda esta historia de película del pequeño Nicolás, ¿qué te parece? Muy bonita, muy entrañable y muy simpática. Además, yo siempre lo he dicho, mira, hay gente que tiene superpoderes. O sea, de verdad, yo no sé, no me lo explico, pero verdaderamente están en todas partes y al mismo tiempo. El don de la ubicuidad es extraordinario. Este personaje ha crecido, que es una maravilla, todo el mundo está entusiasmado. A mí me es entrañable. Y ahora puedo decir lo que le da gana porque todo vale. Todo vale, gente con estos poderes son capaces de contar lo que les dé la real gana, que todo el mundo va a estar pendiente de lo que diga. Pero es que los tenemos en todos los lados, a esta gente nos rodean, de verdad. Nuria, yo cuando he ido escuchando algunas de las cosas que contaba el pequeño Nicolás en la entrevista, me acordaba un poquito de Mortadelo y Filemón y la tía. No sabes que hemos leído cómics, que somos jóvenes pero no tanto, y hemos leído las historias de Mortadelo y Filemón. Son de mi época. Me parecía que todo lo que contaba era muy de la tía. No, a mí me llamaron para que mediara entre la infanta y la justicia, en fin, todo un poco surrealista, ¿no? Surrealista, pero yo estoy sorprendida. Porque este chico, quiero recordar que tiene 20 años y maneja muchísima información, o por lo menos está muy informado sobre las instituciones, ¿no? A nivel nacional, ¿no? Yo tengo a mi alrededor... Hombre, que estuvo en la recepción del rey Felipe VI. Claro, y además que mostró una invitación, ¿no? Que mostró una invitación enviada a su correo electrónico, ¿no? Y además una invitación nominativa. Entonces, a mí me sorprende, ¿no? Yo he leído también que, bueno, que el CNI ahora parece que no lo conoce, que no lo conoce la Casa Real, que Madrid no conoce tampoco a este chico, ¿no? Pero a mí me sorprende toda esa información que ha salido, toda esa información que él ha contado. Leí la entrevista del Mundo también, de Inda, y a mí me sorprende, o sea, vale que sí, que bueno, que no haya contado toda la verdad, ¿no? O que no sea cierto todo lo que dice, ¿no? Pero tampoco me creo que todo lo que este chico haya dicho sea totalmente falso, o sea, se ha inventado. O sea, no me lo creo, no me lo creo. En fin, con las historias del pequeño Nicolás, de Francisco Nicolás, que seguro que vamos a seguir conociendo en los próximos días, porque esto parece ser un pozo sin fondo, una de esas cosas de las que vamos a hablar durante meses. Vamos a hacer una pequeña pausa, nos vamos a ir a conocer las noticias de Ceuta, que nos las va a traer, como siempre, Nacho Gallego, y a la vuelta ya hablamos de las cuestiones que tienen que ver con nuestra ciudad. Ya estamos de vuelta aquí en Gran Vía. Llega la hora de conocer las noticias de Ceuta, que nos las trae Nacho Gallego. Nacho, ¿cómo va la mañana? Muy buenas, Laura. Pues el diputado por Ceuta en el Congreso, Francisco Márquez, se ha referido a las críticas que el PSOE hacía la semana pasada al presupuesto de la ciudad para 2015. Para el Popular, este documento es realista y basado en datos y afirma que quien diga lo contrario lo que intenta es engañar a la ciudadanía. Los anuncios que ha hecho pues tanto esta mañana el portavoz del Gobierno como en otras intervenciones el propio presidente de la ciudad y los contenidos de los presupuestos generales de la ciudad para el año 2015 son contenidos realistas porque están basados en números y en datos. Las inversiones que se van a hacer y que se están anunciando ahora están basadas en previsiones presupuestarias que por tanto son reales. Decir otra cosa es querer engañar.
Y por su parte, el PSOE ha emprendido una campaña de participación ciudadana de cara a los presupuestos de la ciudad para 2015. Los ciudadanos podrán hacer llegar sus propuestas a los socialistas sobre inversión en barriadas, en servicios públicos o acceso a los recursos. Unas propuestas que serán estudiadas para trasladarlas al debate presupuestario en la Asamblea. Para ello, el PSOE ha habilitado una cuenta de correo electrónico: atencionciudadanía.psoeceuta@gmail.com. Cerca de 1.400 personas se reunían la noche del pasado viernes en el Polideportivo Díaz Flor en el acto de proclamación de Mohamed Ali como candidato de la formación a las elecciones locales del próximo mes de mayo. Bajo el lema "Por una Ceuta de todos", los localistas han dado el pistoletazo de salida a las actividades que culminarán con los comicios del próximo 24 de mayo. Pasadas las 8 de la tarde del viernes comenzaba en el Polideportivo Díaz Flor el acto de proclamación de Mohamed Ali como candidato de Caballas a las elecciones del próximo mes de mayo. Una cita a la que acudieron cerca de 1.400 personas que apuestan por una Ceuta de todos. La militancia ha respondido y hay prácticamente más de 1.500 personas, ¿no? Abrumado por el respaldo, abrumado por el apoyo y bueno, y con muchas ganas y muchas fuerzas para terminar esta legislatura y afrontar las elecciones, ¿no? Yo creo que Caballas ha dado un ejemplo de firmeza, un ejemplo de unidad, y Caballas ahora pues va con la máxima ilusión a esas elecciones. Lejos queda todavía la configuración de la lista completa, una lista para la que asegura el actual número 2 de la formación, Juan Luis Aróstegui, hay personas formadas y comprometidas capaces de representar los intereses de los ceutíes. El resto de la lista tampoco será muy complicado. Nosotros no hemos tenido nunca problemas a la hora de hacer las listas, ¿no? Hay un grupo muy amplio de personas, todas capacitadas. Intentaremos que esa lista de alguna manera refleje lo que es Caballas, juventud y experiencia a la vez, ilusión, preparación, formación, muy interiorizado el concepto de ciudad intercultural. Muy especialmente también los de los jóvenes o las mujeres. Hay que crear una política pensado en 10, 15, 20 años, porque queremos una Ceuta de futuro para todos y todas. Para eso hay que cambiar un modelo económico ya antiguo y ya acabado, finalizado, y hay que crear nuevas oportunidades y expectativas para los jóvenes. Debemos de hacer sobre todo un inciso, y creo que es lo más importante para cambiar la sociedad, en la educación. En las edades más tempranas es donde se crea una sociedad realmente igualitaria. O los de las familias en riesgo de pobreza o exclusión social. Y lo deseable sería primero hacer una batería de acciones paliativas a corto plazo para que la gente tuviera cubiertas sus necesidades mínimas básicas y al mismo tiempo planificar un plan, planificar unas medidas que sirvan para que Ceuta no tenga los umbrales de pobreza que tengan. Esto necesariamente pasa por reorientar las políticas activas de empleo, combatir el paro, combatir la infravivienda. De este modo ha dado Caballas el pistoletazo de salida de cara a las elecciones locales que tendrán lugar el próximo 24 de mayo. El diputado nacional Francisco Márquez ha ofrecido una conferencia sobre la situación de Cataluña tras la consulta del pasado 9 de noviembre. Márquez ha explicado que la charla pretende desmontar los mitos del nacionalismo separatista y ha asegurado que este es uno de los retos más importantes de la democracia española. Francisco Márquez ha ofrecido una charla en la sede del Partido Popular para, ha explicado, desmontar los mitos del nacionalismo separatista catalán. Quiero ir desmontando una a una esa serie de leyendas que ellos pretenden dar como verdades reveladas y que realmente lo que son mentiras muchas veces dichas y muchas veces expuestas que aspiran a convertirse en verdad sin serlo. España nos roba, es mentira. Cataluña fue independiente, es mentira. Cataluña sería mejor y los catalanes estarían mejor sin España, es mentira. Márquez ha recordado que la Constitución del 78 es el instrumento de convivencia de los españoles y ha explicado que este es el reto más importante de la democracia española, en el que el gobierno de la nación ha mantenido una postura moderada pero firme. Pero esto sin duda es un reto importantísimo, yo creo el reto más importante que la democracia española tiene que afrontar y la tenemos que afrontar entre todos. Yo creo que el gobierno de la nación ha tenido una postura moderada, prudente, pero a la vez firme, impulsando el cumplimiento de la ley. Finalmente, Márquez ha manifestado que es llamativa la postura de algunos fiscales catalanes, pero ha asegurado que la Fiscalía ha actuado con independencia. Sí, es muy llamativo, ¿verdad? Es muy llamativo. A todos nos llama la atención que, curiosamente, algunos fiscales de la Fiscalía catalana tengan una opinión divergente a lo que parece que es la inmensa mayoría del resto de fiscales, así se ha evidenciado. Pero en cualquier caso yo creo que hay que estar convencidos y seguros de las propias fuerzas. Las instituciones funcionan, la Fiscalía ha actuado con independencia.
incluso con discrepancias internas, pero actuando con los procedimientos que rigen al Ministerio Fiscal. Y ahora mismo pues la Fiscalía lo que ha decidido es interponer pues una querella contra una serie de personas que han infringido la ley. Todos los españoles somos iguales ante la ley, incluso los dirigentes nacionalistas. Este fin de semana el PSOE celebraba en las pistas de la Marina el Día Mundial de la Infancia con actividades para los más pequeños, una cita que ha servido además para que los socialistas ceutíes reivindiquen la puesta en marcha de un plan integral para la infancia y la adolescencia. Se trata de una propuesta que ya fue rechazada por el Pleno de la Asamblea, pero en la que afirman van a insistir. El PSOE de Ceuta ha conmemorado el Día Universal de la Infancia con una serie de actividades para los más pequeños de la casa en las pistas de la Marina. La cita ha servido para que los socialistas vuelvan a insistir en una de las propuestas rechazadas por el Pleno de la Asamblea en el mes de junio, la puesta en marcha de un plan integral para la infancia y la adolescencia y de un consejo que articule y ejecute el plan. El PSOE ha explicado que seguirá reivindicando la necesidad de este plan ante el Pleno y ha anunciado un decálogo de compromisos con la infancia. Garantizar sus derechos a través de un pacto político, blindar la inversión en infancia, aprobación de un plan de lucha contra la pobreza y la exclusión social de la infancia, creación de un subsidio para familias con hijos cuyos progenitores estén en paro, apoyo a las familias numerosas, monoparentales y desempleadas, garantizar que el salario mínimo permita vivir a las familias con dignidad, garantizar el derecho a la educación de calidad y en condiciones de igualdad, recuperar la educación de 0 a 3 años como objetivo prioritario, evitar desahucios de familias con hijos y asegurar el alojamiento alternativo en caso necesario. Y por último, garantizar la atención a la salud integral de todos los niños. Y el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía de Ceuta ha confirmado que la diputada Fátima Ahmed no formará grupo con el diputado no adscrito Rachid Ahmed. El motivo, según explica la formación, es que la idea de acción política que tiene Ahmed no es obtener rédito político, sino denunciar las situaciones de evidente irregularidad dentro de la gestión del gobierno. Y eso es todo por el momento. A las 8:30 tendrán más noticias. Ahora sigan disfrutando de Gran Vía. Muchísimas gracias, Nacho. Vamos con otra cuestión que nos cuenta la prensa en la jornada de hoy, que podrán ver extendida en nuestro informativo de esta noche, y son esas manchas de fuel que han aparecido en las playas de la bahía norte de nuestra ciudad, en Benítez, en Calamocarro, en Benzú. Nuria, yo sé que eres una persona especialmente sensibilizada con el medio ambiente. ¿Qué te parece esta noticia, lo que sucedía ayer en esas playas de Ceuta? Bueno, a mí todo lo que tenga que ver con el medio ambiente y con su perjuicio me entristece bastante, ¿no? Parece ser que esta no es la primera vez que aparece fuel en nuestro litoral. Quiero recordar que hace algunos años asociaciones ornitológicas de la ciudad denunciaron la aparición de fuel en el plumaje de gaviotas, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo de lo que durante mucho tiempo estamos denunciando desde el Partido Socialista, ¿no? Que el medio ambiente ni forma, ni ha formado, ni formará parte de la agenda política del gobierno local, ¿no? Pero no es que un gobierno absolutamente insensible con el medio ambiente, ¿no? Pero no es que yo quiera calificar de insensible la gestión medioambiental del gobierno, ¿no? Esa definición es consecuencia de los muchos problemas medioambientales que tenemos en la ciudad, y que, bueno, pues que la pasividad y que la inacción del gobierno han evitado que esos problemas, lejos de solucionarse, se hayan perpetuado en el tiempo, ¿no? Problemas como la contaminación acústica, como la contaminación lumínica, como la desidia respecto al tema de los residuos, el derroche energético, o la sobrepoblación de gatos y gaviotas en la ciudad, ¿no? Y es que, más allá de la educación tradicional de ese concepto de medio ambiente, es necesario bueno, pues incluir que aquellos comportamientos perjudiciales para con el medio ambiente, bueno, pues van a hacernos perder la oportunidad de tener una mejor calidad de vida, ¿no? Y yo, Laura, si me lo permite, y además de forma muy rápida, quiero hacer un inciso sobre el tema de los residuos, ¿no? Yo quiero comentar que, además, una cuestión que le he comentado al consejero de Medio Ambiente en alguna que otra ocasión, que la sustitución de contenedores han dejado barriadas completas sin contenedores de reciclado. Es decir, esta es una queja que me llega además de forma diaria, de forma casi permanente, ¿no? Ciudadanos y ciudadanas que me dicen que, bueno, que ya estaban sensibilizados y concienciados con el tema del reciclaje y que ahora, bueno, pues le quitan los contenedores, le quitan los medios para que ellos puedan ejercer su derecho a reciclar, ¿no? Yo mucho me temo que el área de medio ambiente acabará desapareciendo, ¿no? Porque ni siquiera el propio consejero de medio ambiente pues le da importancia al objeto de su área.
Javier, dos cosas. En primer lugar, lo que tiene que ver con lo que era el asunto, que es esos vertidos. Y en segundo lugar, pues ya que Nuria ha puesto el asunto sobre la mesa, ¿cómo crees que se encuentra la ciudad medioambientalmente hablando? Vamos a centrarnos en el tema inicial porque al final hemos terminado con el consejero que no sé qué tiene que ver con el barco y la contaminación del chapapote que hemos tenido en nuestras playas. Pero bien, mira, la contaminación que hemos sufrido estos días es un delito ecológico. Eso está claro, está perseguido y castigado. Antaño los barcos pues limpiaban sus depósitos, limpiaban todos en alta mar, pensando que tal. Entonces, la contaminación llegó hasta el extremo que verdaderamente se ha normativizado, se ha regulado y se ha perseguido. Esto habrá sido algún facineroso, algún barco que ha pasado por la zona y ha limpiado sus depósitos y las aguas nos han traído las mareas a nuestras playas estos residuos. Otra cuestión ya son los residuos que además corresponden no al gobierno de la ciudad. Este tipo de hechos. Eso ya la ciudad no tiene, digamos, potestad en ello, porque su potestad está dentro de una forma geográfica limitada a su espacio. Efectivamente, otra cosa son los residuos sólidos que son peligrosos y que verdaderamente existen ya normativas suficientes dentro del medio ambiente. Entonces, verdaderamente, yo estoy de acuerdo con Nuria en lo que ha dicho, faltan muchos contenedores de reciclaje. Yo en la zona, por ejemplo, donde yo vivo, había antes, ahora ya no hay. Los quitaron y han desaparecido, solamente están los de material orgánico. También se ha oído la queja de que eso no servía para nada porque luego se reunían todos juntos, o sea que no existía tampoco planta de reciclaje. También hay que pensar que ese traslado a la península es costosísimo, o sea que me imagino que serán muchos los factores que han influido y como siempre quizás los económicos los que más han influido. Y efectivamente el medio ambiente es necesario para la calidad de vida de los ciudadanos, eso no nos engañemos, y también tiene una implicación sanitaria a todos los niveles, que también es calidad de vida y seguridad de los ciudadanos. Y pienso que es un área que tiene que gestionarse muy bien, no es nada fácil su gestión, pero hay que por lo menos intentarlo por los medios posibles que tengamos a nuestro alcance, tanto legislativos como materiales. ¿Qué te parece esto que ha comentado Javier, Nuria? Bueno, yo en algunas cosas estoy de acuerdo y en otras no. En el tema del medio ambiente, de que tenemos muchísimos problemas de medio ambiente, eso es cierto. Además, yo comencé en política asumiendo el área de medio ambiente y descubrí que en Ceuta no existía medio ambiente, ¿no? O sea, en Ceuta el área de medio ambiente no funcionaba, era un área que estaba totalmente paralizada, ¿no? He comentado antes, ¿no? Tenemos muchísimos problemas que se han perpetuado en el tiempo, problemas que además con una solución bastante fácil, ¿no? Como es el caso de la sobrepoblación de gatos y gaviotas, ¿no? Que además nos afecta, ¿no? Porque bueno, a mí me entristece mucho el ver cómo hay muchísimos animales en una situación de desamparo aquí en la ciudad y a los que estamos mirando para otro lado, ¿no? Yo ya comenté en alguna ocasión, que había estado hablando con diferentes ciudades españolas, ¿no? Sobre el tema de la sobrepoblación de gatos, ¿no? ¿Qué estaban haciendo ellos? ¿Cómo actuaban ellos con respecto a este tema, ¿no? Y ellos me hablaron de que lo único que estaban haciendo eran planes de esterilización felina, ¿no? Para acabar con esta sobrepoblación y que además, que no solo eso, sino que además los gatos sí solventan algunos problemas, ¿no? Como las ratas y tal, pero también generan enfermedades, ¿no? Allá donde estén, ¿no? Una sobrepoblación de gatos no cabe duda que va a generar enfermedades, ¿no? Y repetir lo mismo, un área que parece ser que mucho me temo que va a desaparecer, un área que no funciona, aquí en la ciudad el medio ambiente no funciona y que el gobierno local tiene que entender el medio ambiente no como un área independiente, sino como un área coordinada entre todas las áreas que conforman una administración local, porque al final el medio ambiente nos tiene que durar siempre. Vamos con más asuntos. Otro asunto que conocíamos este fin de semana a través, como les hemos contado en nuestro informativo, de un comunicado de prensa del movimiento Dignidad. La diputada Fátima Hamed no formará grupo parlamentario, Javier, con Rachid Ahmed. Sabes que se había especulado mucho en los últimos días, desde que Rachid decidió abandonar el grupo parlamentario popular, con que pudiera hacer grupo mixto con la diputada Fátima Hamed. ¿Qué te parece esta decisión de Fátima Hamed? Pues vamos a ver, vamos a analizar primero. Efectivamente, en el momento que hubiese dos diputados no adscritos, pueden hacer grupo, de acuerdo con los estatutos de la Asamblea de Ceuta, lo cual les permitiría muchas más opciones y tendría más potestad y más representatividad, que a fin de cuentas la política es la representación de la gente. Esta gente, al marcharse de su grupo, han perdido esa representación, pero los estatutos les permitían que en el número de dos poder ser grupo como uno más. O sea que eso era claro y por eso yo creo que eran todas las especulaciones de todo el mundo en el respecto a la unión de ambos para crear este nuevo grupo. Fátima ha decidido no hacer grupo, por ahora
Ahora, son palabras, digamos, todavía muy recientes, me imagino que lo habrá sopesado. Yo creo que está esperando todo el escándalo, todo lo que está rodeando la salida de Rachid del partido, de esas acusaciones que han vertido tanto en ruedas de prensa como en la televisión, como en los escritos, por ambas partes, pues tienen que aclararse. Y hasta que no se aclare, Fátima, me imagino que no va a ser tan, digamos, audaz o tan imprudente de aliarse con algo que no sabe cómo va a salir. Y me imagino que ese es el motivo por el cual ha decidido, por el momento, sigo repitiendo, no crear grupo con Rachid Ahmed. ¿A ti te ha sorprendido esta decisión de Fátima Ahmed de no formar grupo con Rachid? Bueno, no me ha sorprendido. Es cierto que se especulaba mucho con esta unión, ¿no?, de la señora Fátima Ahmed con el señor Rachid, pero no me ha sorprendido. O sea, no entiendo por qué van a formar un grupo, ¿no? Dos personas además que provenían de formaciones políticas distintas, ¿no? Ha habido poca información, hasta ahora no se sabe mucho. Bueno, vamos a esperar a ver si en estos días comentan algo más y justifican o argumentan de una forma más profunda el porqué de no formar ese grupo con Rachid. Vamos con más cuestiones derivadas de todo el asunto de Rachid, Nuria. En este caso, las declaraciones del secretario general del PSOE, que podemos leer hoy en la portada del diario El Pueblo. Dice: el Gobierno insulta para ocultar que sus miembros se acusan de corrupción. Carracao considera que el Ejecutivo ha llegado a un extremo donde no está facultado para usar ni los mínimos procedimientos legales porque todo en él está bajo sospecha. Tenemos que recordar que estas declaraciones son el resultado de los distintos enfrentamientos con el portavoz del Gobierno, con Emilio Carreira, tras la decisión de Rachid Ahmed de dejar el Grupo Popular y las declaraciones que hacía Rachid Ahmed en esa rueda de prensa y la posterior valoración del PSOE. Todavía una semana después seguimos hablando de esto. Bueno, yo quiero decir que en política todo no vale todo. En política no vale todo. Y que la mentira y la ocultación de información deberían ser causas lo suficientemente graves para el cese inmediato, para la dimisión inmediata de cualquier dirigente político. El Partido Popular, el Gobierno del Partido Popular, en 14 años de gobierno, incapaz de gestionar de una manera correcta los recursos públicos, ha demostrado bueno, pues que tiene a su mejor aliada en la mentira, ¿no? Dijo Platón que la burla es, entre otras injurias, la que menos se debe perdonar, ¿no? Y el Partido Popular se burla a diario de los y las ceutíes. Un gobierno que se ha convertido en el gobierno de los falsos anuncios y de los titulares de neón en solares falsos, ¿no?, en solares vacíos, ¿no? Porque a esas alturas de mentiras constantes sabemos que solo son eso, que todos esos titulares que predica a pocos meses de unas elecciones solo se quedan en eso, ¿no? Porque son titulares que no llegan a ejecutarse nunca, ¿no? Bueno, el Gobierno local, con esta campaña de insultos y descalificaciones constantes a José Antonio Carracao, está demostrando que es un gobierno agotado, que es un gobierno incapaz de proponer propuestas y solventar los problemas de la ciudadanía, y que es un gobierno que ha perdido totalmente el rumbo y que anda como pollo sin cabeza. Javier, ¿qué te parece todo lo que ha sucedido en torno a este asunto? Porque parece que hemos olvidado un poco a Rachid, que era el que se iba del Grupo Parlamentario Popular, y de pronto todo se ha transformado en un enfrentamiento entre el señor Carreira, portavoz del Gobierno, y el señor Carracao, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Parece que nadie habla de Rachid, ya solamente hablamos de Carracao y de Carreira. Bueno, vamos a analizar los hechos casi cronológicamente, y además luego te voy a contar una cosa que me sorprendió el otro día, el viernes pasado. Yo estaba en una tertulia también los viernes, y entonces se estaba hablando precisamente del enfrentamiento, las acusaciones, que son acusaciones, cuidado, que tanto por parte de Rachid como por parte del portavoz del Gobierno. Entonces, en un momento determinado, ya pasada la tertulia, surgen los comentarios del portavoz del Gobierno hablando del secretario del Partido Socialista. Y curiosamente, de todos los tertulianos, todos empezaron a hablar, yo lo dije además ahí claramente, del asunto del secretario socialista y se había olvidado del otro asunto. Luego, verdaderamente, hay que felicitar porque es un buen juego y ejercicio de demagogia, y es un sofista verdaderamente maravilloso este señor, porque lo mismo defiende el blanco que lo negro, o sea, depende de cuál sea el momento. Respecto a lo demás, esto de que yo acuso, y tú más, son temas y son luchas que a mí no me dan lo mismo. Una cosa será la lucha de descalificación, de deterioro de los propios partidos, como lucha política, casi que lo tienen ya casi normal, no solamente en Ceuta, sino en todos sitios, y otra cosa son las acusaciones ya vertidas, que entonces, señores, eso hay que ir a los tribunales porque fueron muy graves por ambas partes. Entonces, ¿tú crees que todo lo que ha tenido que ver con Carracao en este asunto, lo que ha sido una cortina de humo por parte del Gobierno? Vamos a ver, Laura, ¿de qué estamos hablando ahora?
¿De qué hablamos ahora? Precisamente de ese enfrentamiento entre el secretario del Partido Socialista y el portavoz, digamos, del Gobierno. No estamos hablando de un caso que verdaderamente es mucho más sangrante, que era de lo que verdaderamente tenía que ocuparse todo el mundo. La intención del ciudadano está distraída ahora mismo, se ha dirigido a un tema que no tiene nada que ver con el asunto, no es la piedra angular. La piedra angular son esas declaraciones de un señor enfurruñado que salió y que dijo lo que dijo, y un señor enfurruñado que salió y dijo lo que dijo, y eso es el tema. De pronto todo eso se ha apagado, y ha pasado a segundo lugar, y solamente nos queda algo que además no lleva a ninguna parte, que son acusaciones vagas, genéricas, que ya te digo, que están dentro más bien de la descalificación personal, en este caso, lo cual es bastante nefando, bastante desagradable, que de la realidad que nos tiene que ocupar ahora mismo. No te preocupes, en un minuto vamos a hablar del primer señor enfurruñado. ¿Qué te parece esto que dice Javier de que pueda ser una cortina de humo, Nuria? Sí, además yo confío plenamente en que es eso, ¿no? El Gobierno Popular tiene muchísimos problemas, estamos hablando de acusaciones muy graves, ¿no? Dos miembros de un mismo partido político, de un mismo gobierno, se han acusado de corrupción, ¿no? Y esto es muy grave, ¿no? Y el Partido Popular lo que se está acostumbrando a hacer es una campaña de desprestigio y descalificación hacia Carracao, no sé por qué, pero tienen como objetivo a Carracao. Yo entiendo, porque Carracao cumple ese refrán perfectamente del martillo golpea solo al clavo que sobresale, ¿no? Y la oposición que está haciendo Carracao, bueno, pues una oposición coherente, responsable, eficiente, ¿no? Y esas descalificaciones continuas están demostrando el miedo que el Gobierno del Partido Popular tiene a Carracao. Y por supuesto, pues son cortinas de humo para evitar hablar de los temas que realmente en los que realmente está inmerso el Gobierno del Partido Popular. Nos queda muy poco tiempo, Javier, pero sí que quiero preguntarte por esa entrevista a Rachid Ahmed que sale hoy en el diario El Pueblo. Te leo las declaraciones que vienen en portada. Si alguien sabe de sobres y comisiones, serán aquellos que puedan favorecer de alguna manera. ¿Y qué ha dicho con eso? No sé, yo no sé quién puede favorecer de alguna manera. A mí me gustaría que hubiese alguien que me interprete exactamente lo que muchas veces juntar palabras es lo que significa. Ahí no he dicho nada. Mira, que hay una cosa que está bien clara. Si hay pruebas, si se sabe y se conoce, mire usted, están los juzgados para ello. Pero hay una cosa que es fundamental, que es dentro de la política, que se llama imagen. El político, aparte de serlo, tiene que abrazarlo. Y entonces cuando empiezan estas cuestiones, digamos, de insultos y de denuncias, porque son denuncias, están denunciando delitos, pues aquí solamente hay una fórmula, son los hechos tienen que demostrarlo y si no, tienen que callarse. Porque eso de lanzar, digamos, al pábulo una sospecha de honestidad o no de honestidad sobre alguien, cuidado, eso está penado por la ley y hay que ir ahí, a la ley, a la justicia, para salir damnificados o por lo menos que se retracten de lo que están diciendo. Pues con esta cuestión lo vamos a dejar por hoy. Javier Díez Nieto, muchísimas gracias por habernos acompañado este lunes aquí en Gran Vía. Nuria Miaja, como siempre un placer tenerte en nuestro programa. Hacemos una pequeña pausa, a la vuelta estamos con Alejandra Ferreras, nuestra psicóloga de cabecera. Pues ya estamos de vuelta aquí en Gran Vía y como cada lunes tenemos con nosotros a Alejandra Ferreras, bienvenida. Muchas gracias. Con un programa que considerábamos que era muy importante hacer. Esta semana se celebra el Día contra la Violencia de Género y queríamos enfocar la sección de este lunes precisamente a hablar de este asunto. Porque es cierto, Alejandra, que cuando hablamos de violencia de género tendemos a fijarnos simplemente en lo que es el aspecto físico en cuanto se ha producido un golpe, pero hay muchos aspectos que se producen antes de ese maltrato físico. Nosotras, en este caso, teniéndote a ti aquí, lo que vamos a hacer va a ser centrarnos en el aspecto psicológico. Es verdad, es cierto que lo que es el maltrato físico es lo más evidente, es lo que vemos, y es verdad que cuando nos encontramos ante una mujer o un hombre que ha sido maltratado, que ya presenta ese maltrato físico, la primera pregunta que le suele venir a la gente a la cabeza es: ¿y tú cómo has permitido eso? O si yo te veía a ti como una persona fuerte, ¿cómo has permitido, cómo has perdonado el que lleguen a ponerte la mano encima? Eso ocurre porque detrás de ese maltrato físico, detrás de esa bofetada, detrás de esa agresión física,
suele existir un maltrato psicológico que viene de muy atrás, que viene de años y que ha terminado anulando por completo a esa persona. Si no, es verdad que si tú tienes una relación normal y tu pareja llega a agredirte físicamente, lo más normal es que tú digas, se acabó, yo no quiero estar contigo, pero ¿por qué no ocurre eso? Porque ya ha habido un machaque psicológico por detrás durante mucho tiempo. Nos fijamos muy poco en esto que hablas tú ahora, en ese machaque psicológico. ¿Cómo se produce? ¿Qué comportamientos nos pueden llevar a pensar que se está produciendo ese maltrato de carácter psicológico? Porque otra de las cuestiones que es cierta es que muy rara vez las mujeres detectan cuándo se está produciendo ese tipo de maltrato. Es cierto que esto ocurre de manera muy paulatina, de tal modo que ni siquiera somos conscientes que estamos siendo maltratados. Es decir, ni siquiera somos conscientes que el comportamiento que tiene nuestra pareja con nosotros no es algo normal. Entre otras cosas porque hay muchos comportamientos, sobre todo del hombre hacia la mujer, vamos a ser francos, que llegamos a pensar que se realizan por amor. Es decir, realiza este comportamiento porque me ama más que nadie. Ya cuando hablamos de temas de posesión, de celos, de controlar al máximo la vida de la otra persona, tendemos a normalizarlo porque es que me quiere, es normal que se comporte así conmigo. Y hay que tener cuidado, porque cuando empezamos a ver que nuestra pareja controla nuestra forma de vestir, controla nuestras amistades, controla incluso cómo llegamos a comportarnos dentro y fuera de casa, algo está ocurriendo, porque nadie posee a otra persona y por lo tanto nadie debe decir cómo tiene que vivir su vida a la otra persona. Porque amor no es sinónimo de posesión. Por supuesto que no. Claro que no. Hay varias cuestiones que se plantean siempre que se habla de este aspecto psicológico de la violencia de género. Una de ellas es el aislamiento. Es la pista que va a tener la gente de fuera para darse cuenta que esa mujer está siendo maltratada. Normalmente la mujer maltratada deja de ver amistades, deja de salir con compañeros de trabajo, llega a alejarse completamente de la familia, de tal manera que no tiene apoyo ninguno social. Ese es el primer recurso que va a tomar el maltratador, es decir, aislar a esa persona de tal manera que no le quede más remedio que estar con él porque no tiene a nadie más. Y esa persona realmente llega a creerse que no tiene a nadie más. Por supuesto que no merece tener a nadie al lado. Se produce muy poquito a poco, como hemos dicho. De repente tu pareja se enfada porque sales a tomar una cerveza con unos compañeros de trabajo después del trabajo y tú lo permites porque, por lo que hemos dicho antes, bueno, es que es celoso porque me quiere y dejas de hacerlo poco a poco. Y a lo mejor no llega a enfadarse de insultarte o de tener una pelea bestial, pero sí poquito a poco te va minando, te va comiendo esa seguridad en ti misma, esa autoestima, hasta que llega un momento en que realmente no tienes a nadie, porque es cierto que la familia, muy raro que se vaya de tu lado, están un poco perdidos porque no saben muy bien lo que pasa, pero sí los compañeros de trabajo, los amigos, poco a poco se van alejando, pero porque esa persona se aleja de ellos. Entonces, bueno, no me llama, ya no sale, no quiere salir, o la llamo y no me coge el teléfono, o siempre me pone excusas. No se te pasa por la cabeza que está siendo coaccionada para hacer eso. ¿Qué otras pistas puede tener una mujer que no sepa que está ante esta situación? Hemos hablado, el aislamiento es una y es evidente, deja de hacer cosas que antes hacía, deja de ver a gente a la que antes veía, pero ¿qué otras pistas puede tener? El control, por ejemplo, sobre la ropa es algo muy habitual. El controlar lo que te pones o no te pones. El controlar si te arreglas más o te arreglas menos. Te vas a poner cierta ropa solo conmigo, pero cuando vayas a trabajar esa ropa no te la puedes poner. O te vas a maquillar solo cuando sales conmigo, pero si vas al trabajo, ¿por qué te tienes que maquillar para ir al trabajo? ¿A quién quieres gustar tú en el trabajo? No, para empezar, las mujeres nos maquillamos porque nos queremos ver guapas nosotras, no porque queramos que nadie nos vea guapa. Entonces, vamos a meternos siempre esa idea en la cabeza. No permitamos que nadie decida si nos ponemos una falda o un pantalón, o si nos maquillamos los ojos o no nos los maquillamos. O sea, son pequeñas pistas de, bueno, no vamos a normalizar esos comportamientos. Mi pareja no tiene por qué decidir sobre lo que me pongo o sobre si me maquillo o no. No lo permitamos. Y siempre hay que cortarlos de primeras. No hay que tener miedo, en el sentido de decir, es que si le digo que no, que yo me voy a poner lo que yo quiera, esa persona se va a ir, me va a dejar, bueno, pues que te deje. Evidentemente, si no te acepta tal y como eres, no merece estar a tu lado. Pero siempre tenemos, al final, lo que acaba la mujer maltratada es teniendo miedo a que la dejen, siempre. No llega, ya ni siquiera llega a ser miedo a ese maltrato,
Porque ya hablamos que ese maltrato psicológico realmente la mujer no es consciente de que lo está sufriendo. Es miedo a que te dejen, porque también es otro ataque. Si no haces esto, te voy a dejar. Si no dejas de hacer esto, te voy a dejar. Y al final vives en constante miedo de ser abandonada por tu pareja. Parece mentira, Alejandra, que en un mundo en el que vivimos y en una sociedad como la que vivimos, tú decías, para que llegue al golpe ha habido... Para que llegue incluso el insulto, ¿eh? Antes ha tenido que ver. Incluso el insulto, ha habido un machaque previo, pero no lo sé, y desde la ignorancia, para mí que se llegue al no te pongas esto, también ha tenido que haber algo previo para que tú decidas hacer caso a alguien, por mucho que lo quieras, que controla tu forma de vestir. Mira, poquito a poco se van soltando comentarios que se van introduciendo en la cabeza de esa mujer de tal manera que piensa que es inferior a su pareja. Eso es lo primero. Del tipo, no cocinas bien. No te va a decir no cocinas bien. Porque si tú llegas, Laura, y tu pareja le pones el plato de comida y te dice esto está malísimo, tú no cocinas bien, tú te das cuenta, evidentemente. Pero un día es, bueno, al día siguiente es, pues mi madre lo hace mejor. Al día siguiente, pues yo lo hubiera hecho de otra manera. Y va poco a poco, hasta que a los 3 meses te suelta, es que tú no sabes cocinar, y te tira el plato al suelo. Tú ya te crees realmente que no sabes cocinar y te crees que la culpa es tuya y que la que tienes que mejorar eres tú. Por eso digo que es algo tan paulatino que realmente ni siquiera te das cuenta que te están machacando. Está claro que si a ti te sueltan un comentario directo, una agresión directa, ya sea física o verbal, sin nada previo, si eres una mujer realmente fuerte, no lo vas a tolerar. Pero es que antes de todo eso, lo que ha habido es una anulación de esa persona por completo, de tal manera que ella se lo cree, se cree realmente que no sirve para nada, me refiero a eso, que no cocina bien, que llega incluso a darle asco a su pareja a nivel sexual, es que son muchas áreas las que va tocando poco a poco, pero no va tocando con el mazo, va tocando con un cincel, poquito a poco, hasta que hace el agujero enorme. Y ya no, en ese momento, para la mujer ya no hay vuelta atrás, ya ni siquiera es consciente del agujero en el que está metido. Este tipo de comportamientos por parte de las personas que ejercen esta violencia, ¿lo suelen hacer en público o los guardan para la esfera privada? Lo suelen guardar para la esfera privada. De hecho, suelen ser seres encantadores en público. Pero yo lo suelo llamar los encantadores de serpiente. De hecho, es muy habitual que cuando esa mujer da la cara y incluso en su familia dice, es que me está ocurriendo esto. Es que me he dado cuenta que hay cosas que no debo permitir y me he dado cuenta que hay cosas que no son normales. Hay mucha gente que lo primero que dice es, pero ¿cómo puede ser? Si te trata como las reinas. Si cuando estamos en una reunión te tienes siempre en un altar. Claro, es que es precisamente eso lo que confunde a la gente que tiene alrededor. Probablemente en esa reunión familiar que te está tratando como una reina, él no quiera estar. Si la reunión familiar es de tu familia, él no quiera estar. Y cada 2 por 3 te está mirando de una manera que tú sabes que cuando lleguéis a casa vais a tener bronca. Y tú nada más que miras el reloj y no sabes qué excusa poner para irte de esa reunión familiar. Y para la siguiente es probable que pongas una excusa y ya no vayas. Pero él nunca va a decir yo no quiero ir. Hemos hablado de lo difícil que es que la mujer que lo está sufriendo se dé cuenta. Es complicado porque, como tú decías, no va con un mazo, va con un cincel y va poquito a poco, va minando la confianza, va minando la autoestima, va minando toda la fortaleza que pueda tener esa mujer en su vida cotidiana, en su vida habitual. Pero ante esto que cuentas, también es muy complicado que se dé cuenta el entorno. Es muy, muy complicado. El entorno se va a dar cuenta sobre todo por ese aislamiento. Sobre todo, y personas muy cercanas, muy cercanas son las que pueden empezar a sospechar que algo ocurre. Algo ocurre porque normalmente esta mujer no solo se vuelve sumisa con su pareja, sino que se vuelve sumisa en otras áreas. No siempre ocurre, porque puede ocurrir todo lo contrario, que esa rabia que no puede soltar con su pareja la suelte con sus familiares. Pero normalmente ese aislamiento va precedido de un comportamiento sumiso, de estar siempre enfadada, irritable, que tú llames, por ejemplo, a casa de este familiar que
supuestamente maltratado, y se conteste con monosílabos, como intentando evadir una conversación, intentando colgar siempre, o que si intentas ir a hacerle una visita siempre haya una excusa por medio. Lo que vas a notar siempre es ese aislamiento, vas a pensar que no quiere tener nada contigo, que no quiere verte, que no quiere... Y lo que quiere realmente es evitar tener confrontación con su pareja. Hemos hablado de todas estas cuestiones que nos pueden dar pistas de que una persona se encuentra bajo esta situación. Una vez que la propia persona es consciente de lo que le pasa, por lo que está pasando, llega otro momento muy difícil, que es el de decidir poner fin a esa relación. Estamos hablando de que es un momento muy difícil cuando es simplemente una pareja. No quiero ni imaginarme los casos en los que es una pareja que además tiene hijos. Muy complicado. Pero mira, de todo se sale, de todo. Y el tener pareja no es el sumum de la felicidad. Se puede ser feliz estando sola, sola con los hijos. Pero lo que no puedes permitir es tener esa vida. No puedes permitir, porque al final lo que acaba es muerta en vida. Y si ya hablamos de un maltrato físico posterior, ya lo que empieza es a peligrar tu vida realmente. No hay que tener miedo. Sé que es muy complicado, porque el miedo es algo que no podemos evitar, pero no hay que tener miedo. Romper un matrimonio es difícil, sea por la causa que sea, muy difícil siempre, pero hay veces que es necesario hacerlo, que es prácticamente una obligación. Entonces, en el momento que tú eres consciente de que estás siendo maltratada, sin que haya ni siquiera llegado a la agresión física, porque es verdad que es muy difícil explicar a tu entorno que estás siendo maltratada psicológicamente y que no vas a tolerar esa vida. Pero es que te tiene que dar igual lo que digan los demás. Tú no eres feliz ahí, te están haciendo daño. Sufres día a día y cada vez vas a sufrir más. Si te has dado cuenta, sal de ahí, rápido. Ve a quien más confianza tengas de tu familia, normalmente van a ser tus padres, normalmente va a ser la mamá. Háblalo con ella siempre te va a entender y aunque no te entienda, siempre te va a apoyar. Siempre va a aceptar la decisión que tomas, pero sal, huye, corre. Una vez se ha dado la decisión de tomar este paso, de dar este paso, una vez se ha decidido salir de ahí, ¿cómo se aborda el tratamiento de una persona que llega, como hemos dicho, sin ningún tipo de confianza, pensando que lo ha hecho todo mal, pensando que ha fracasado, porque en muchas ocasiones también ese es el sentimiento de no he sido capaz ni siquiera de mantener este matrimonio o esta relación? ¿Cómo se trata a una persona que llega en esas condiciones, Alejandra? Mira, con el maltrato psicológico lo que ocurre es que hemos dicho que el maltrato físico es mucho más evidente, es mucho más escandaloso en el sentido de que se ve. Claro, de que llama muchísimo más la atención. Es algo obvio. El maltrato psicológico es muchísimo más perjudicial, porque es mucho más difícil recuperarse de un maltrato psicológico que de un maltrato físico, porque los golpes al final consigues olvidarlos, no olvidarlos, sino aceptarlos y pasar página y seguir adelante. El machaque interno de lo que tú has dicho, de llegar a creer que la fracasada eres tú, tu autoestima está por los suelos, te crees realmente que no vales para nada, que eres una inútil, que jamás vas a encontrar a nadie en esta vida, que jamás vas a ser feliz, que no mereces ser feliz, porque al final lo que te terminas creyendo es que no mereces ser feliz, que lo único que te mereces es la vida que esa persona te da. Y dale gracias además que está a tu lado. De eso es lo difícil, lo realmente complicado. Cuando llega alguien a terapia, a consulta, con estas características, lo primero que hay que hacer es volver a reconstruir su autoconcepto. Es decir, ¿la imagen que tú tienes de ti misma ahora mismo es real? ¿Realmente eres así? Cuesta, muy trabajoso, pero se consigue. Vamos a ir trabajando punto por punto. ¿Realmente tú cocinas mal? ¿Realmente tú no vales físicamente? ¿Realmente tú no vales como persona? ¿Realmente eres tonta, que es una palabra que les encanta? Tonta o idiota. El menosprecio a la inteligencia, el menosprecio incluso a nivel profesional. ¿Realmente eres una mala profesional? ¿O tu trabajo vale menos que el de esa pareja que tú tenías? Se va a ir reconstruyendo ese autoconcepto de tal manera que vamos a ir aumentando la autoestima, o por lo menos creando autoestima, porque normalmente llegan sin autoestima ninguna, y esa seguridad en sí misma. Y por supuesto, hacer ver a esa persona
a través del trabajo en terapia, de que una vida sin esta persona es posible. No solo que es posible, sino que va a ser infinitamente mejor que lo que tenían antes, porque es que ni siquiera creen que la vida que les espera vaya a ser mejor. Aparte de todos los trastornos derivados de ese maltrato, no creas que solo es, bueno, no tengo autoestima, seguridad en mí misma está baja. No, es que hay trastornos por detrás. Está el trastorno de estrés postraumático. Ese trastorno que en un principio solo se creía que era para los excombatientes, no. Personas, o sea, ha habido estudios que han demostrado que personas que han sido sometidas a un maltrato psicológico o un maltrato físico, al final deriva en un trastorno de estrés postraumático. Es muy duro, con flashbacks constantes, en los que tú estás haciendo cosas de manera habitual y de repente te quedas bloqueada y lo único que se te viene a la imagen es una escena de tu vida anterior, o las pesadillas, o incluso llegar a la despersonalización, el llegar a verte a ti misma desde fuera, como algo que es irreal, como una película. Aparte del trastorno depresivo, por supuesto, depresiones mayores, derivadas incluso de la propia separación, porque como tú dices, lo ves como un fracaso, tienes esa culpa de que has roto un matrimonio, de que no has podido, no has hecho lo suficiente, de que no eres válida, y eso deriva al final en una depresión. O sea, no estamos hablando solo de vamos a reconstruir un autoconcepto, sino que tenemos encima que atajar un trastorno. Hemos hablado de cómo se enfoca el tratamiento hacia estas mujeres. En los últimos años, Alejandra, parece que estamos empezando a ser conscientes de que hay otros grandes damnificados en este tipo de situaciones, que son los niños. Los niños y los hombres, ¿eh? No se habla nada de los hombres en cuanto a maltrato y, por desgracia, es verdad que el porcentaje es muy bajo. Al hilo de esto que estás diciendo, una noticia que escuchábamos al final de la semana pasada. La Junta de Extremadura es la primera que ha aprobado una legislación para que el maltrato entre parejas del mismo sexo también sea considerado violencia de género. Es que eso era completamente necesario. Te lo dejo ahí al pie de esto que estás comentando. Es completamente necesario. Vamos, en mi cabeza no entra que no hubiera una legislación vigente para violencia de género en cuanto a personas del mismo sexo. Aunque ni siquiera pudieran todavía contraer matrimonio, que ya lo pueden hacer, siendo pareja de hecho, incluso siendo novios, existe esa violencia de género y evidentemente tiene que ser penada. Por lo tanto, me alegro a ver si el resto de comunidades toma ejemplo. Pero como hablábamos, existe un porcentaje muy bajo de hombres que también están siendo maltratados. Además, normalmente no existe maltrato físico, en algunas ocasiones sí, pero sí existe un maltrato psicológico por detrás bestial. Encima, estos hombres tienen un añadido, que también un componente más, que también lo tienen las mujeres, pero en menor medida. Es la vergüenza. Sí. ¿Cómo vas? Porque es que encima se enfrentan a... Voy a la comisaría a denunciar que mi mujer me está maltratando y el policía de turno se ríe de mí. No, por favor, vamos a intentar empatizar un poco. Si ese hombre, que ya le habrá costado, que ya le habrá costado, porque lo primero que se le viene a la cabeza a ese hombre es que poco hombre soy. No, perdona, pero no. Encima tú eres la víctima, no lo machaquemos más. Considero que deberíamos prestar un poquito más de atención, que por supuesto que el alto porcentaje de violencia de género se produce en mujeres. Hacia la mujer, sí. Pero sí existen también casos de hombres y también tenemos que prestarle atención a ellos y también tenemos que prestarle los recursos necesarios a esas personas para que salgan de esa situación tóxica. Con respecto a los niños, ¿qué hacemos, Alejandra? Con respecto a los niños podemos encontrar dos opciones, es decir, podemos encontrar dos situaciones. La primera es niños que también están siendo maltratados, o niños que son completamente ajenos a la situación que viven sus padres. En el caso de niños maltratados, esos niños tienen que ponerse en manos de un profesional, evidentemente, exactamente igual. En caso de niños que son ajenos por completo a la situación de maltrato, todo va a depender de la edad que tenga el niño. Está claro que un niño adolescente, por mucho que se le intente aislar de la situación que se vive en casa, al final se terminan dando cuenta. Y por desgracia, al final también acaban siendo maltratados psicológicamente, porque el maltratador maltrata a la mujer y a los hijos, al final acaba haciendo el mismo machaque. Acaba exactamente igual, siempre tiene que quedar por encima, siempre. Hemos hablado de las víctimas. A mí, antes de terminar esta sección de este lunes, me gustaría hablar también, en este caso, de los verdugos, de esas personas que ejercen el maltrato, igual que hablamos, ¿te acuerdas? Cuando hablábamos de acosadores y acosados.
de acosadores y acosados. ¿Qué hacemos con ese tipo de personas? ¿Hay alguna posibilidad de que dejen de comportarse de esa manera? Sí. También todo depende debido a qué se produce ese maltrato. Porque podemos hablar de maltratadores que debido a trastornos de personalidad, por ejemplo, pues se comportan de esa manera. Ahí ya hablaríamos de algo más profundo. Pero normalmente el maltratador tiene ese comportamiento porque ha sido educado para tener ese comportamiento. Exactamente lo mismo que decíamos de los acosadores. Probablemente ese niño haya sido acosado cuando pequeño, o haya sido hijo de madre maltratada y de padre maltratador. Y eso es lo que ha visto, es la única manera que tiene de relacionarse con el mundo. Lo primero que hay que hacer es un estudio de por qué te comportas de esa manera. ¿Por qué necesitas tener a tu pareja que dependa física y emocionalmente de ti, que esté humillada, que esté anulada? ¿Por qué la necesitas así? Y enseñarle, reeducarle qué es el amor. ¿Realmente crees que eso es amor? Sí, sí lo creo. Es decir, uno de los aspectos que a mí más me ha llamado la atención siempre desde que empecé a estudiar psicología es el hecho de que el maltratador, en la gran mayoría de las ocasiones, ni siquiera es consciente de que es maltratador. Es decir, no tiene ningún tipo de sentimiento de culpa, en el sentido de... Es verdad que cuando dan el golpe, además se produce siempre esa espiral. Cuando dan el golpe, el insulto, la humillación, siempre existe el pico de culpa, te colmo de regalos, te colmo de atenciones, te colmo... y otra vez vuelve a caer en lo mismo. Pero en sí no es consciente de que a su pareja la tiene completamente anulada, de que la tiene completamente machacada y que lo que está realizando es un maltrato constante. Nos queda muy poco tiempo, Alejandra. Yo quiero decir varias cosas antes de despedirnos hoy. La primera es que ya saben que existe un número de teléfono, que es el 016, que no deja rastro en la factura, y que cualquier persona que se vea en una situación de este tipo tiene ese recurso. Puede llamar al 016 y ahí será atendido o atendida. Y para terminar, no quiero que dejemos este asunto de la violencia de género aquí. Te emplazo a que la semana que viene hablemos de otra cuestión que también es muy interesante y que la semana pasada hablábamos precisamente con una trabajadora social del Centro Asesor de la Mujer aquí en Gran Vía, que es cuando estas relaciones o esta violencia de género se produce entre adolescentes, que es algo que, por desgracia, está sucediendo mucho ahora. Es cada día más habitual. Alejandra, muchísimas gracias por habernos acompañado un lunes más. Te espero la semana que viene para abordar esta cuestión. Ustedes ya saben, nos vamos, pero volvemos mañana con muchísimas más cosas aquí en Gran Vía. Hasta mañana, adiós.